Bueno, primero, antes que nada, un cordial saludo. Mi nombre es John Alexander Tangatanguri. Pertenezco a la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, con especialidad en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. En el presente video que fue impuesto por el ingeniero Santiago Casado de la asignatura Físico y Química para un trabajo autónomo, procederé a mostrar un equilibrio químico en mi sistema termodinámico propuesto en la API 02. Bueno, para empezar, primero disculpe por los fallos técnicos, una pequeña definición del sistema termodinámico que yo he propuesto en la AP2 y yo he escogido en la AP2. Bueno, el sistema elegido es el refrigerante que es utilizado como un sistema de refrigeración, en un sistema de refrigeración, perdón, y este se analiza a su vez en sus dos fases, tanto líquida como gaseosa, ya que este gas, bueno, puede ser encontrado en presentaciones gaseosas, pero es recomendable en un sistema de refrigeración introducirlo en su forma líquida. Eh, Puede presentarse en un pequeño porcentaje en el sistema de refrigeración. Por ejemplo, en este gas, disculpen que me traigo un poco, en este gas tenemos el refrigerante 410A. Este gas fue creado con el propósito de no dañar a la capa de ozono cuando se reciclan los refrigeradores o se encuentra la cierta sustancia en fuga, y también que no sea nociva para la salud. Por ejemplo, si tenemos una fuga en un sistema de refrigeración que, digamos, es bastante imperceptible, digamos, un pequeño punto, pero que el gas siga saliendo por ahí, que no sea nocivo para nosotros, que en un largo tiempo sea como un efecto somnífero o nos afecta a las funciones del organismo. También fue propuesto para no dañar la capa de ozono y tampoco de inducir de a los gases de efecto invernadero después de que escapan del sistema termodinámico. Eh, ¿Por qué aclaro primeramente que aquí no podemos llegar a conseguir un equilibrio químico ya desde una instancia, por lo que el gas nunca, o sea, se vuelve líquido a gaseoso, pero no se puede volver de gaseoso el líquido en todo momento, formando un equilibrio térmico como un sistema cíclico, por lo que el gas escapa, no vuelve a tener como un fluido, no es como que llega al punto A y vuelve a partir hacia el punto B y así continuamente. Eh, Posiblemente esto exista, digamos, en los países del primer mundo como, digamos, un término que, si es que no estoy mal, me lo acabo de crear, digamos, electrodomésticos de primer mundo, donde según he investigado, los sistemas de refrigeración tienen, hablando comercialmente, un mejor funcionamiento y una mejor garantía, en donde para el refrigerante solo se le introduce una pequeña sustancia que es como decir, apoya nueva vitalidad al gas para que siga funcionando en un sistema continuamente cíclico. Por lo tanto, estos refrigeradores o sistemas de refrigeración se encuentran en constante funcionamiento y solo son entradas a mantenimiento con un componente eh, eléctrico o componente de estructura se averian. Mientras tanto, el gas podría ser realimentado para volver a cumplir su función. Ahora, aclarando esto, llegamos al equilibrio químico, perdón. Se puede decir que se llega a un punto de equilibrio cuando la reacción química se encuentra en un estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción no retrocede ni avanza. Podríamos explicarlo con el experimento un lapso de tiempo. Podríamos explicarlo con el experimento de la reacción química del bicarbonato de sodio con el vinagre. En este se puede observar que mientras se le va suministrando el bicarbonato de sodio, se podrían llamar al bicarbonato de sodio y el vinagre como reactivos que dan como resultados el CO2, se va observando cómo a la velocidad que reaccionan los reactivos se va creando el producto. Por lo tanto, hay un equilibrio térmico porque tienen la velocidad en la que se gastan los reactivos y la velocidad en la que se producen, un poquito irredundante, los productos en un cierto lapso de tiempo y más en un sistema cerrado. Y no se puede determinar muy bien por lo que se encuentra con materiales muy básicos y solo es como un experimento para demostrarlo a una vista simple. Eh,
Bueno, en este sistema termodinámico nos interesa el equilibrio químico entre las moléculas del líquido y del vapor, aunque cabe aclarar que para la fase en la que yo estoy basándome en este análisis no hay equilibrio tal. Podría ser que existe un equilibrio tal en un condensador, perdón, en un evaporador, en donde el líquido pasa a su estado gaseoso para suministrar su temperatura fría. Como existe un condensador en el refrigerador, por ejemplo, podemos ponerlo como este mouse, digamos que el líquido entra por aquí y el gas y sale en forma de gas por aquí. ¿Qué quiero explicar con esto? Que a lo que estamos en un área cerrada, literalmente, porque los tubos no son, que digamos, enormes, tienen cierta limitación para que poder aprovechar más el líquido, el refrigerante, y no desperdiciarlo. Podríamos llegar a deducir que mientras se va evaporando, el gas no puede salir completamente y se comprime, por lo cual ciertas moléculas se condensan y vuelven a formar su estado líquido. Por lo tanto, se presentan pequeñas, como podría decir, principio de Rocío, que presentan pequeñas, cuando se convierte la primera molécula de gas en molécula líquida. Presentan moléculas alrededor de las paredes del sistema del condensador que lo delimita y el vapor sigue saliendo, por lo cual aquí puede haber un pequeño equilibrio en la fase líquida y de vapor. Los cambios de fase que se producen, que pueden experimentar el sistema termodinámico, como ya aclaré en un video anterior, puede ser se da el líquido a gaseoso. Nunca se va a dar, por ejemplo, de sólido, de un refrigerante sólido a un gaseoso. No se ha probado nunca, o aún no se llega a existir un refrigerante de ese modo, porque si se convierte en estado sólido, pierde completamente su capacidad de refrigerar, lo cual es un desaprovechamiento total del refrigerante. En un corto lapso de tiempo, este proceso se vuelve isobárico por la presión constante, pero el cambio de temperaturas. El equilibrio de fase, como acabé de aclarar en equilibrio térmico, nos interesa entre el líquido y el vapor, encontrándose en un equilibrio más en la línea de evaporación, como se muestra en la figura, en la línea que toma como una curva eh, donde se pasa de líquido a vapor, por lo cual está en correlación con la temperatura. En este caso puse temperatura del agua, pero sería temperatura en sí que le suministra el sistema. El equilibrio de fases es donde el potencial químico se vuelve estable con el tiempo, con el tiempo. Es decir, el tiempo de reacción y el tiempo, podría decirse, de condensación, perdón. El equilibrio entre líquido y vapor, como expliqué anteriormente, bueno, aquí está más claro porque no se tiene que imaginar cómo es un condensador, sino aquí está la delimitación. El equilibrio se da cuando, disculpen la falta de ahí, cuando la velocidad de condensación iguala a la vaporización en cierto componente del refrigerador. Por ejemplo, en cierto componente, al cual me refiero es al evaporador en este sentido. Eh, Dejando a un lado el ejemplo que mostré, aquí se muestra en la imagen que se encuentra a la derecha, bueno, a mi derecha, eh, podemos observar que las moléculas en estado de vapor, que son las blancas, al no poder escapar, y como es un gas, las moléculas de gas se pueden condensar, o sea, se pueden comprimir. Por lo tanto, ciertas moléculas se siguen uniendo, por lo cual vuelven a formar una cohesión o un estado acuoso, por lo cual se vuelven a condensar. Mientras sigue sucediendo la evaporización, por lo cual sigue habiendo un gas y a la vez un líquido y una interacción entre los dos, el gas volviéndose líquido y el líquido volviéndose gas y así continuamente en un sistema cerrado. En una reacción con otro sistema termodinámico, en una vista química no habría, porque por ejemplo, si digamos introduzco un ejemplo, digamos si estoy jugando en mi laptop un juego que le exige demasiado y la computadora se sobrecalienta, voy y lo pongo en un refrigerador. Bueno, no hagan esto porque se puede dañar. Eh, una reacción química es cuando se cambia o se da cierto otro producto, digamos, meto en la computadora y no voy a sacar una tostadora. Ejemplos más prácticos aplicados a un refrigerador es, por ejemplo, cuando meto, digamos, como ejemplo, no voy a aclarar que esto es la reacción que se da, meto un caldo recién hecho que está produciendo CO2 en su reacción química interna.
Y digamos que el CO2 es como ya el producto final, que va a interactuar con el producto final del refrigerante, que sería la energía liberada en forma de calor, en este caso calor frío. Por lo tanto, al introducir el caldo, no nos va a decir, no vamos a producir agua, no vamos a producir, digamos, acetato de vinilo o un polímero, por lo que tal reacción no, a mi consideración, no existe, por lo que solo me estoy basando en el sistema termodinámico de flujo hasta llegar a la temperatura en un sistema de refrigeración. ¿A qué me quiero referir con esto? Cómo el líquido pasa de estado, cómo el refrigerante pasa de estado líquido a gaseoso y este gas interactúa para disminuir la temperatura y llegar a un equilibrio térmico entre el compuesto que se le introduce al refrigerador y entre el refrigerador mismo. Por ejemplo, una reacción o interacción se puede dar como un ejemplo en la cual el refrigerador en la cual se quiere refrigerar, perdón, o sea, solo se permite refrigerar, más no cambiar o alterar una composición química del otro sistema termodinámico. Eh, por ejemplo, por lo que aclaré aquí, no existe no existe una reacción química entre sí, por lo cual solo existe un equilibrio térmico como tal, cumpliendo con la ley cero, por lo cual se introduce, digamos, determinada sustancia, digamos, una pizza recién pedida que dando gracias a Dios, llegó a 15 minutos, viene a unos 45 grados, no exageremos, y se lo introduce para ser consumida otro día en el refrigerador para conservar. Que existe un equilibrio térmico, donde el equilibrio térmico lo impone el sistema que tenga, como decir, en este sentido, lo impone el sistema que sigue influyendo a temperatura. Por ejemplo, al entrar el, perdón, al entrar el alimento, este sigue ejerciendo una temperatura de 45 grados, pero es bombardeado por la temperatura podríamos decir, del sistema eh, a una temperatura de 4 grados centígrados, por lo cual llega a un equilibrio entre los dos, pero de poco en poco este equilibrio se rompe hasta llegar a tomar la temperatura de la, hasta que el objeto B llegue a tomar la temperatura de la. Bueno, como añadido, los orbitales químicos no se ven alterados, ya que un átomo de gas es lo mismo que decir un átomo de un sólido. Solo las moléculas son las que se encuentran dispersas, pero de ahí los orbitales siguen siendo los mismos, a mi consideración. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado y haya quedado un poquito más claro de cuáles son las consideraciones para mi sistema termodinámico y cuáles he pensado que son las correctas. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos un próximo, en un próximo experimento video.